Bienvenido estudiante de Matemática Básica. Hoy continuamos con nuestros videos de apoyo para el aprendizaje del álgebra y de sus aplicaciones. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es el curso de factorización de expresiones algebraicas. En primer lugar, factorizar una expresión algebraica significa escribirla como producto de factores. Producto de dos o más factores. Bueno, entonces para facilitar el estudio de la factorización vamos a dividirlo en diferentes casos. Nuestro primer caso lo vamos a llamar factor común. Por ejemplo, tenemos nuestra expresión 20x al cuadrado y menos 30xy cuadrado más 40x a la 3. Ahí tenemos tres términos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese factor común? En primer lugar, hallamos el máximo común divisor de los coeficientes. Entonces lo vamos a hacer por el método de la descomposición en sus factores primos. Entonces todos son divisibles por 2, mitad de 20, 10, mitad de 30, 15, mitad de 40, 20. Un divisor común de esos tres números es el 5. Quinta de 10, 2, quinta de 15, 3, quinta de 20, 4. Como podemos ver, estos tres números ya no tienen un divisor común. Entonces nuestro máximo común divisor va a ser 10. Ese va a ser nuestro factor común en la parte numérica. Bien. En la parte de las variables vamos a tomar las variables comunes con su menor exponente. En este caso podemos ver que la única variable que es común a los tres términos es x y el menor exponente es x a la 1. X a la 1, es decir, x. Por tanto, nuestro factor común va a ser 10x. Ese va a ser nuestro factor común, 10x. ¿Cómo vamos a hallar los términos del otro factor? Entonces, cada término del polinomio lo dividimos por el factor común. Entonces tendríamos, nuestro primer término sería 20x a la 2y dividido entre 10x. 20 dividido entre 10, 2. X a la 2 dividido entre x, recordemos que restamos exponentes, 2 menos 1, me queda x a la 1. Y esta letra, esta variable que no es común, pues la colocamos igual. Entonces, vamos a colocar acá 2xy. Ya tenemos nuestro primer término del segundo factor. Hacemos lo mismo con el otro, menos 30xy al cuadrado dividido entre 10x. Entonces, menos 30 dividido entre 10 me da menos 3. X con x, como tienen el mismo exponente, pues se simplifican y nos quedó y al cuadrado. Menos 3y al cuadrado. Y por último, 40x a la 3 lo dividimos entre 10x y vamos a obtener 4x a la 3 dividido entre x a la 1, resto exponentes y me queda x a la 2. Más 4x a la 2. Entonces esa va a ser nuestra factorización. Entonces ahí tenemos el factor común monomio. Sería nuestra primera parte de este caso. Vamos a continuar con la segunda posibilidad,
¿Qué pasa si el polinomio no tiene como factor común un monomio, sino tiene como factor común un polinomio? ¿Sí? Miremos el ejemplo. Entonces, factor común, polinomio. Entonces, digamos que nos dan 2x por x más 1 menos 3y por x más 1. Observemos que ahí tenemos dos términos. Este es un término y este es otro término. El 2 y el 3 no tienen máximo, el máximo común divisor es 1, entonces no lo tenemos que colocar. Aquí tenemos x y tenemos y, pues no es una variable común. Sin embargo, observemos que este factor x más 1 es común a los dos términos. Entonces ese va a ser nuestro factor común. X más 1 va a ser el factor común ¿de quién? Entonces nuevamente, cada término lo vamos a dividir entre x más 1. 2x por x más 1 dividido entre x más 1. Entonces este término común pues se va a cancelar y vamos a obtener x. De igual manera, menos 3y por x más 1 dividido entre x más 1. Este término común se va a cancelar y vamos a obtener menos 3y. Entonces esa va a ser nuestra factorización. Bien, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta esta posibilidad de que el factor común no sea un monomio, como en este caso, sino sea un polinomio, en este caso un polinomio de dos términos? Recordemos que recibe el nombre de binomio, porque resulta que en ocasiones nuestra expresión algebraica posee varios términos que en su totalidad no tienen un factor común. Por ejemplo, tenemos la expresión ax más ay más 2x más 2y. Observemos esa expresión. Aquí tenemos cuatro términos, pero los cuatro términos no tienen un factor común, los cuatro al tiempo. Pero sí podemos notar que si nosotros los agrupamos de dos en dos, ellos tienen un factor común. Por ejemplo, ax y ay tienen como factor común el monomio a. ¿Sí? Entonces yo voy a aplicar aquí el primer caso que vimos, que era el factor común monomio. Entonces sería a factor común de ax dividido entre a, pues me queda x más ay dividido entre a, me queda y. Hacemos lo mismo por este lado. Estos dos términos tienen como factor común el 2. 2 es factor común ¿de quién? De x más y. Entonces, no he terminado mi factorización porque mira aquí este más. Pero ahora mis dos términos son estos. Y ellos dos tienen un factor común que es el binomio x más y. X más y es el factor común a, ¿cierto? Miremos este factor comparado con este. ¿Qué le queda faltando? 2. Y ahora sí, hemos concluido nuestra factorización. Entonces, hemos visto tres posibilidades. La primera, un factor común monomio, ¿cierto? Hallábamos el máximo común divisor, letras comunes con su menor exponente y posteriormente dividíamos cada término. Segundo caso, cuando el factor común es un polinomio, ¿sí? Una expresión encerrada entre paréntesis. Entonces nuestro factor común es el polinomio. Nuevamente cada término lo dividimos y vamos a obtener el segundo factor. Y nuestro último caso, que tenemos cuatro términos, o pueden ser 6 o pueden ser 8. Entonces aquí nos tocó agruparlos, por eso lo llamamos factor común por agrupación. Porque nos tocó hallarle el factor común en dos partes. Primero los agrupamos y hallamos factor común monomio y posteriormente nuevamente hallamos factor común,
pero polinomio. Bueno, muchachos, entonces espero que hayan entendido muy bien lo que se trabajó hoy. Los invito a que realicen los ejercicios del PDF y a participar en la socialización que vamos a hacer en clase. Muchas gracias.